Le quiero dar las gracias a mi Señor por este hermoso tiempo, mis hermanos. La verdad, la palabra del Señor siempre habla a tiempo. Así es que estemos muy atentos, mis hermanos. Le voy a pedir que se pongan muy ágiles en su Biblia, porque vamos a mirar varios pasajes que nos van a enseñar lo que el Señor nos quiere decir. Amén. Quiero Gloria a Dios, aleluya. felicitar a mi esposa por su cumpleaños. El Señor la bendiga y le dé muchos años más sirviéndole al Señor. Amén. Les voy a pedir que abran su Biblia, mis hermanos, en el libro de Mateo, capítulo 21, versículo 22. Amén. Gloria a Dios, aleluya. El título tiene: Tu gracia me sostenga. Amén. ¿Ya lo tienen, mis hermanos? Amén. Mateo capítulo 21, versículo 22. Y todo lo que pidieres en oración, creyendo, lo recibiréis. Estas son palabras de Jesús. Amén. Padre, te damos gracias por este tiempo, Señor. Bendice tu palabra. Que seas tú, Señor, fluyendo en mis labios, Padre. Bendice, Señor, tu palabra, que llegue al punto correcto. Tú sabes sus propósitos, Señor, y los tiempos tuyos son perfectos, amado Rey. Gracias, Padre. Pueden sentarse, hermanos. Hay una confusión en el siglo XXI en las iglesias, mis hermanos, que se ha filtrado mucho. En la iglesia en general, en todas las iglesias. No vamos a decir que nuestra iglesia o la iglesia fulano, en todas las iglesias. Y ha sido un sustento que han tomado como propósito ciertas personas o pastores o predicadores que predican, y a la hora que predican o oran, decretan. Si no decretan, dicen: nosotros sustentamos la palabra y todo lo que nosotros decimos se hace, y ese es el propósito de muchas personas. Decretar, lo que todos ellos decreten, todo eso se hace. Amén. Estas doctrinas han producido conductas y reacciones que Dios reprueba. Por ejemplo, el orgullo. Porque muchas personas, porque decretan y afirman, se sienten muy orgullosos que su oración va a ser contestada. Amén. En ocasiones hay personas que le ponen plazo a Dios: te doy 15 días, un mes o un cierto tiempo para que me contestes. Y así se la van llevando. Son doctrinas que se han metido en la iglesia, y eso causa que muchos cristianos, al hacer ellos lo mismo, se enfríen y se aparten del Señor. Amén. Eso es algo que van arraigando en nosotros, poco a poco nos van dando, sin que nosotros nos vayamos dando cuenta. ¿Por qué? Porque nosotros anhelamos la palabra del Señor, la queremos escuchar. Entonces nos vamos con esa escuela, con esa enseñanza que ellos nos dan, y nos vamos creyendo que nosotros también podemos decretar y hacer cosas o ordenar. Hay veces y sabemos que eso es malo para Dios. Dios lo reprueba, mis hermanos. Amén. Solo estudiando las Escrituras, mis hermanos, vamos a encontrar la enseñanza perfecta en la palabra del Señor. Solamente de esa forma nosotros vamos a llegar a un propósito más alto, o sea, el que el Señor desea. Amén. Yo les pregunto a cada uno de ustedes, levanten su mano. ¿Quiénes de ustedes o a quiénes de ustedes han orado y Dios no le ha contestado una oración? Yo levanto mi mano, porque yo he orado por unas cosas y el Señor no me las ha contestado. Pero vamos a ver por qué el Señor no nos las ha contestado. Amén. Eso prueba que las oraciones que a veces nosotros hacemos no tienen el propósito que Dios quiere. Amén. En algunos lenguajes, mis hermanos, hay maneras de expresar. Por ejemplo, un poema. Todos sabemos cómo se expresa un poema. Una frase va con otra y van conjugadas y llegan a hacer una oración o una palabra. Y lo mismo está la palabra de la parábola, como Jesús nos hablaba, por parábolas, como dejó Jesús en la Biblia escrito, las parábolas. Esto que leímos ahorita, mis hermanos, se llama sinécdoque. Amén. Dice: y todo lo que pidieres en oración creyendo, lo recibiréis. Esa es una sinécdoque. Si usted lo busca en el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, usted lo va a encontrar. ¿Y qué es una sinécdoque? Una sinécdoque significa decir algo pequeño que se refiere a todo, o decir un todo que se refiere a algo pequeño. Por ejemplo, le voy a poner un ejemplo en la Biblia. No lo busque para que nos vayamos un poquito más rápidos. En Lucas 2:1, para que usted vaya tomando un contexto, una alusión de esto. Amén. Dice:
Lucas 2:1. Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César que todo el mundo fuese empadronado. Yo me pregunto por dónde pasaron ellos ahora sí que para empadronar a los aztecas, a los mayas y a todos los de por allá. Yo me pregunto porque aquí se está refiriendo nada más a donde él mandaba, a la región donde él vivía. A eso se refiere, dice que en aquellos días se promulgó un edicto que de parte de Augusto César, en el área donde él reinaba, solamente esa parte. Eso es una sinécdoque, amén. Es nada más la parte de donde uno vive o donde uno está. Pero refiriéndose, él dice a todo el mundo quiere decir como a todos los de Estados Unidos, a todos los de Guatemala, a esas partes nada más. Le voy a poner otro ejemplo. Busque, bueno, ya lo tiene ahí mismo, no cierre su Biblia, Mateo 21:22. Esta es otra sinécdoque, amén. Dice, respondiendo Jesús les dijo, de cierto os digo que si tuvieres fe y no dudares, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijeres, quítate y échate en el mar, será hecho. Esto, mis hermanos, también es una sinécdoque, porque nosotros sabemos que nadie ha movido una montaña, amén. Nadie ha traspasado una montaña a otra. Ahora, hay personas como estas que decretan, dicen, no se ha trasladado una montaña, pero tengo la montaña de la deuda, amén. La montaña de la deuda, y yo decreto que esa deuda desaparezca. Y la deuda nunca desaparece. La deuda solo desaparece pagando y nada más. El Señor, sí es cierto, si nosotros oramos en su misericordia, le decimos, Señor, si está a bien ayudarme, darme la mano, gracias. Y el Señor obra, de una manera u otra obra. Pero esa deuda no va a aparecer, mis hermanos, solamente hay que pagar. Amén. Ahora dice, y todo lo que pidiereis en oración creyendo, lo recibiréis. Esta es la sinécdoque que les quiero explicar. Y les voy a pedir que vayan a Primera de Juan, capítulo 5, versículo 14. Amén. Ahí vamos a encontrar esta sinécdoque. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 14. ¿Ya lo tienen, mis hermanos? Amén. Dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa, fíjese, voy a resaltar la voz, si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad. Ya sabemos que nosotros tenemos propósitos en oración, pedimos y Dios sabe cuándo nos va a otorgar esa petición que nosotros tenemos, ¿amén? Dice, pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pedimos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. El Señor conoce todas las peticiones que nosotros le hayamos pedido. Amén. O sea, nosotros podemos orar y orar y orar y hacerlo como decía Jesús, pidiendo con fe. Ahora, ¿está bien su oración la que usted está haciendo o lo que usted está pidiendo, su petición? Amén. Hay unas razones por las que Dios no contesta algunas oraciones, mis hermanos, y por lo menos son tres. El primero es porque Él tiene propósitos más elevados que nosotros. Nosotros podemos llegar hasta un grado de decir, Señor, regálame una casa o algo, y Él no quiere una casa para nosotros. Él quiere darnos el reino que Él tiene para nosotros. Amén. Otro porque Él tiene mejores planes. Nosotros solamente leyendo la palabra vamos a crecer. Que nuestros planes pueden llegar hasta cierto límite nada más y no avanzamos. No crecemos, seguimos estancados porque nos estancamos también en la palabra y no buscamos. Amén. Y otra porque Él tiene mejores perspectivas para nuestras vidas. Él sabe lo que realmente nosotros necesitamos y andamos buscando de Él. Solamente de esa forma, mis hermanos, vamos a saber cómo es que Dios está obrando en nosotros. Amén. Mire, hay veces Dios contesta oraciones, pero también contesta unas las cuales nos duelen. Por ejemplo, mire, lo voy a llevar a Números 20:11. ¿Se acuerdan de este pasaje, mis hermanos, cuando Abraham
llegó el pueblo de Israel y le dijo: Abraham, tenemos sed, ¿y por qué Jehová nos sacó de Egipto para que nosotros muriéramos? Ok, el punto es que Abraham estuvo intercediendo por el pueblo, amén. Llegó el punto en que el pueblo llegó ante Abraham a hablar que tenían sed otra vez. Entonces, Moisés, entonces, que yo lo confundo. Entonces Moisés llegó a hablar con Dios, a decirle: Señor, el pueblo está ahora sí que muy molesto. Y en los versículos dice que lo querían apedrear. Amén. Entonces él va y habla con el Señor le dice que vaya y le hable a la roca. Y fíjese lo que hace Moisés. Vamos a leer en Números 20:11. Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces, y saliendo muchas aguas, y bebió la congregación y sus bestias. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón: por cuanto no creísteis en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto no meterás a esta congregación en la tierra que les he dado. ¿Qué había hecho Moisés? Estaba molesto, estaba enojado. Y nosotros sabemos, nosotros como cristianos, que si nosotros llegamos a un punto, a un enojo, nos podemos desbordar, podemos tomar actitudes o decir palabras que no son convenientes para nosotros, para nuestras vidas. Porque ¿en qué repercutió lo que hizo Moisés? En su vida. Ahora, si el Señor le había dicho: háblale a la roca. Pablo dice en 1 Corintios que la roca era Cristo, que lo seguía. Y Moisés, al hacer esto, Dios por eso lo disciplina, mis hermanos, porque sabemos que Cristo murió una sola vez y Él golpeó 2 veces la roca. Y Dios no podía transgredir su palabra, porque en su palabra solamente hay santidad. Y no puede el Señor dejar pasar cosas así. Amén. ¿Cuál fue el resultado? Deuteronomio 3:25. Vamos a leer del 25 al 27. Amén. Dice, Deuteronomio 3:25. Dice: y lloré a Jehová en aquel tiempo diciendo. Aquí Moisés le está diciendo al pueblo, él les está explicando: Señor Jehová, tú has comenzado a mostrar a tu siervo la grandeza. 25, pero estaba leyendo en otro lado. Sorry. Deuteronomio 3:25, 25 y 26 dice: pasa, yo te ruego, y ve aquella tierra buena que está más allá del Jordán, aquel buen monte en el Líbano. Dice, a él ya le está contando al pueblo, pero dice: pero Jehová se había enojado contra mí a causa de vosotros. Ahí ya le está diciéndole al pueblo, por lo cual no me escuchó. ¿No me escuchó qué? Mi oración. Y me dijo Jehová: basta. Le dijo Jehová: basta, no me hables más de este asunto. Sube a la cumbre del Pisga y alza tus ojos al oeste y al norte y al sur y al este, y mira con tus propios ojos, ¿por qué no pasarás del Jordán? Hermanos, hay veces nosotros podemos llegar a equivocarnos. Amén. En una decisión. Ahora, si en la primera parte, cuando él golpea la roca, el Señor le dice: golpea la roca. Pero esta vez le dijo: háblale. Hay veces nosotros no ponemos atención a lo que el Señor nos está diciendo y nos podemos equivocar. Y nosotros podemos pagar también con la salvación. ¿Por qué? Porque tomamos decisiones extremas y salimos de algo que el Señor nos quiere arropar, nos quiere enseñar. Amén. Todos sabemos que Dios tiene propósito para nuestras vidas. Amén. Les voy a enseñar este pasaje, mis hermanos. Pero también el Señor mira nuestros corazones. Él los cala, Él nos conoce. Entonces, Él sabe si en nuestras peticiones hay ambición, hay avaricia. O sea, Él los conoce. Amén. Los voy a invitar a que me acompañen a Marcos capítulo 10. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Fíjense, estos eran 2 hermanos, Jacobo y Juan. Amén, hijos de Zebedeo. No dice la palabra, pero nosotros nos suponemos que ellos se pusieron de acuerdo, así como
oye Jacobo, dime Juan, ¿si te acuerdas que Jesús dijo que todo lo que pidiéramos en oración nos los iba a dar? Claro que sí, yo vi que todo. Entonces ellos, fíjense, entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se acercaron diciéndole al maestro, diciendo, maestro, querríamos que nos hagas lo que pidiéramos. Que se oyen bien piadosos, fíjense, pero fíjense, el Señor conoce el corazón, le digo. Y les dijo, ¿qué quiere que os haga? ¿Cuántos quisiéramos que el Señor dijera, ¿qué quiere que os haga? O sea, todos, amén. Ellos dijeron, concédenos en tu gloria, nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Fíjese nada más la petición que ellos estaban haciendo, pero el Señor conoce el corazón, le digo. Entonces Jesús le dijo, no sabéis lo que pedís. Ahora yo les pregunto, ¿sabemos lo que estamos pidiendo en oración? Porque sabemos que tenemos que pedirlo por la misericordia de Dios. Solamente con la misericordia de Dios, Él sabe los propósitos que tiene para nuestras vidas, amén. Dice, no sabéis lo que pedís, podéis beber del vaso que yo bebo y ser bautizados con el bautismo que yo soy bautizado. Y ellos dijeron, podemos. Estaban bien seguros ellos, tenían fe. El Señor le había dicho, todo lo que pidieran con fe os será dado. A la verdad, dice, a la verdad del vaso que bebo beberéis. Y se refiere al sufrimiento. Ellos fueron mártires. Bueno, Juan no fue mártir, amén. Y con el bautismo que yo bautizo, seréis bautizados. Pero el sentaos a mi derecha y a mi izquierda no es el mío darlo, sino de aquellos para quienes está preparado. Amén. Le digo, el Señor conoce nuestro corazón. Él lo conoce, Él sabe. Y por eso, mis hermanos, cuando nosotros llegamos y les pedimos al Señor, Él sabe por qué no nos da las cosas. Él ya tiene un propósito para nuestras vidas. Y si nosotros pedimos, como Jacobo y Juan, algo que ni siquiera Jesús Él lo dice, no es el mío darlo, es para quien está reservado. O sea, Él tal vez no pueda hacer cosas que Dios ya tiene propósito para nuestras vidas. Amén. Le voy a pedir, mis hermanos, que me acompañen a Santiago capítulo 4, versículo 2. Amén. Aquí vamos a ver exactamente lo que está pasando con Jacobo y Juan. Y dice así: codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Amén. Fíjese, el Señor ya sabe todo el propósito de uno. Por ejemplo, ninguno de nosotros sabe qué va a pasar en 10 minutos, qué va a pasar en media hora, mañana, pasado. Por eso a veces cuando un cristiano se le acerca y le dice, lo veo mañana, primeramente Dios, él sabe lo que está diciendo, sabe que está poniendo primeramente Dios, si él quiere. Amén, porque aquí lo dice la palabra en Santiago. No sabemos, y pedimos mal y no nos dan, y nos dan un hueso a veces. Amén. Ahora sabemos que a veces Dios no nos contesta, mis hermanos. ¿Saben por qué? Porque Él está formando carácter en nosotros. Amén. Él forma carácter en nosotros, y cuando Él está formando ese carácter, duele, mis hermanos. Mire, lo voy a llevar a 2 de Corintios. Este es un pasaje muy mencionado en la Biblia. Todos conocemos este pasaje. 2 de Corintios capítulo 12. Todos conocemos este pasaje, mis hermanos. Amén. Segunda de Corintios capítulo 12, versículo 7. Fíjese, cuando el Señor forma carácter en nosotros, nos duele. Y hay una piececita en aquellos tiempos que se llamaba carácter. Es donde ponían ahora sí que el metal fundido, y cuando el metal ya se iba cristalizando, ellos apretaban para que se formara la cara del César o del que estuviera en ese tiempo gobernando, así como nosotros tenemos las monedas. Entonces, eso es lo que pasa cuando el Señor forma carácter en nosotros. Tiene que apretar para formar ese carácter en nosotros.
de una u otra forma, mis hermanos, sí es cierto, duele, pero pues cuando eso pasa, mis hermanos, estamos avanzando. Amén. Siempre no nos soltemos de la mano del Señor porque es importante. Amén. Dice Corintios 12, versículo 7. Amén. Dice, este es el apóstol Pablo, ustedes lo conocen. Dice, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltare desmedidamente. Eso se refiere que él cuando fue al tercer cielo y todas las cosas que pasaron con él, amén. Me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, o sea, que se enfermó y cayó mala, traía como sarna, todo eso, amén. Para que no me enalteciera de sobremanera, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho, bástate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Amén. Yo le pregunto, mis hermanos, ¿usted cree que el apóstol Pablo no tenía fe? Tenía fe. Todos aquí tenemos fe, y si el Señor no nos contesta alguna oración, Él sabe el propósito. Amén. Sabemos que estamos en esta carne y nos duele lo que nos pasa, pero el Señor tiene un propósito. Amén. Ahora, si el apóstol Pablo tenía fe, ¿usted cree? Dice que le ha rogado 3 veces, ha orado 3 veces, el Señor no lo escuchó. Y el Señor le dijo, bástate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Ahora fíjese lo que dice el apóstol Pablo. Por tanto, de buena gana, dice, nada de andar ahí con la cara de, como que está chupando un limón todo amargado ahí. No, de buena gana me gloriaré, dice, me gloriaré, me voy a sentir. ¿Por qué? A ver, ¿por qué decía él eso? Porque él sabía que Dios tenía los ojos puestos en él. Porque él tenía ese problema que se podía enorgullecerse y creer por lo que él había sido fariseo. Entonces, él tenía que trabajar en eso. Y el Señor pues trataba con él. ¿Y él cómo lo acepta? De buena gana. Amén. Dice, me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. O sea, yo ya no confío en mí, yo confío en Cristo. Todas las cosas que yo creía, todas las cosas que yo hacía por mí mismo, las tengo que desechar. Tengo que confiar en Él, solamente en Él, porque no hay más. Amén. Es el único que nos puede encaminar y nos puede llevar de alguna manera en un propósito. Mire, esto, mis hermanos, es para todas esas personas, la verdad, que se han tirado, que decretan y aseguran y afirman que lo que ellos dicen va a pasar. Le están lavando la cabeza a un montón de gente por ahí. Y sabemos que tarde o temprano, aquellos que llegaron a ser cristianos o confiaron a ser cristianos escuchando una doctrina que no estaba conforme a la palabra del Señor, se apartan y no creen. ¿Por qué no creen? Porque no les están enseñando la palabra correcta. Solamente les están lavando la cabeza y traigan su dinero y véngase y ya. Y si uno llega y le dice, ¿sabe qué? Yo oré, pero ok, permíteme orar por ti, y a los 15 días llega y sabe que no ha pasado nada. Es que no tienes fe. Ya se la quitan. Tú no tienes fe. A todos le ha llegado la bendición, solamente tú. Y así se los llevan y los van engañando. Ahora mire, quiero que me acompañe a este pasaje, mis hermanos. Lucas 22, capítulo 22, versículo 39. Vamos a leer 39 al 44. Amén. Si después de esto, mis hermanos, hay personas todavía que decretan y afirman y dicen que tienen fe y todo lo que hagan con tal de trasladar montañas, porque la trasladan, la verdad. Pero si no tienen amor a Cristo, menos van a ser capaces de hacer algo así. Amén. Lucas 22. Amén. Vamos a ver este pasaje, mis hermanos, y este pasaje realmente sí nos va a dejar así como, wow, realmente el Señor sabe los propósitos para uno. Lucas 22, versículo 39.
Dice, y saliendo se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar, les dijo, orad que no entréis en tentación. ¿Qué es orar? Hablar con el Padre, tener una intercesión para la comunicación con Él, para estar en armonía, para que nosotros, como dicen, no caigamos en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró, diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. La palabra copa tiene implicación de sufrimiento, mis hermanos. Así como en el Apocalipsis viene el derramamiento de las 7 copas, que vienen para esas personas que niegan o aborrecen a nuestro Dios, a nuestro Jesucristo. Para eso es ese derramamiento, ese sufrimiento de las 7 copas. Amén. Entonces, fíjese cómo dice, él oró diciendo que no se haga mi voluntad sino la tuya. Yo le pregunto a usted, mi hermano, y analizando este pasaje, ¿qué hubiera pasado si el Señor, o sea, Dios le hubiera contestado la oración a su hijo? ¿Qué hubiera pasado con nosotros? ¿Hasta dónde hubiéramos llegado? Es que es imposible, mis hermanos, imaginarse que en los tiempos, por imágenes, por rituales, por ideas o por cosas, el Señor no venía mostrando lo que iba a hacer. Amén. Que su hijo tenía que ir a la cruz. Imagínese que él hubiera dicho, ¿sabes qué? ¿Sabes qué, mi hijo? Vente y deja a todos esos rebeldes por allá. Porque así somos los padres, ¿sí o no? Imagínense que Dios se hubiera puesto como nosotros, así de sentimentaloide, y diciendo, ¿sabes qué, amigo? Vente. Ahí que se las arreglen ellos como puedan. Imagínense, ¿qué hubiera sido de nosotros? Aleluya. Nada, pero ¿sabe qué? Dios sabía el propósito que tenía en él. ¿Y para qué lo había mandado? Porque nosotros como padres, está nuestro hijo ahí que agarra y le tira un globo con agua a la maestra o al maestro, y le hablan, ¿sabe qué? Su hijo se está portando mal, le tiró. Mi hijo, no es posible, él no puede hacer eso. Y va la mamá y dice, no, ven para acá. No, mamá, es que el maestro, sí, mi hijo, sí, no te preocupes, o papá, no te preocupes, hijo, no te dejes. Así somos de sentimentaloides y torpes cuando nosotros pensamos que a nuestro hijo no se le puede decir ni hacer nada. Amén. Ese es el problema. Pero Dios tenía un propósito para él, para Jesucristo. ¿Cuánto le dan gloria a Dios que no le contestó esta oración a su hijo? Amén. Porque es difícil, mis hermanos, mirar el sufrimiento que le iba a pasar. Fíjese, dice, y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Fíjese cómo el Señor sabía lo que iba a hacer. Y estando en agonía oraba más intensamente, y era su sudor grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. ¿Sabe que eso científicamente ya está comprobado? Que una persona en una presión tan grande puede llegar a pasar eso. Pero fíjese cómo es el Señor. No lo dejó solo. Le mandó un ángel a que lo fortaleciera. Amén. Y a pesar de ese sufrimiento, mis hermanos, cuando él estaba en la cruz, cuando él oró y le dijo, Padre, ¿por qué me has abandonado? Dios volteó su rostro. ¿Por qué? Porque en ese momento entraron todos los pecados de nosotros en Cristo, y Dios no tiene comunión con el pecado. Por eso es que él dijo, Padre, ¿por qué me has abandonado? Amén. Mis hermanos, esto es difícil, la verdad, ¿sabe? Solamente el pensar el sufrimiento que llevaba Jesús y todo lo que lo maltrataron, y saber que el Padre no le quiso escuchar su oración. Ahora, todas esas personas que decretan y afirman, si a su hijo no le contestó, ¿cuánto más le va a contestar a todos esos? Amén. Qué triste es, mis hermanos, que a veces nosotros, los cristianos, llegamos a un lugar y nos lavan el cerebro con una doctrina que viene no sé de dónde, la verdad. Amén. Ahora, le voy a decir una cosa. En las escrituras hay muchas personas que
les contestaron, por ejemplo, Ana, que oró y oró y oró y Señor, y le quería un hijo y le dieron un hijo, tuvo un hijo. Amén. A Abraham, que le hizo una promesa al Señor que le iba a dar descendencia. Pasaron 25 años tarde, pero llegó su promesa. Amén. Igual hay varias personas que oraron y tuvieron esa promesa del Señor en su oración. Pero también para orar, mis hermanos, hay que saber orar. Y lo único que tenemos que orar es con humildad. Mientras nosotros oremos con humildad, mis hermanos, en el propósito de Dios está el saber si esa oración va a ser contestada. Amén. Porque ¿qué sería lo malo? Que al orar nosotros pidiendo algo que no es de la voluntad de Dios, viniera un juicio también para eso. Amén. Mire, lo quiero acompañar a Salmo 78, capítulo 8. Esto lo vamos a leer rápido, mis hermanos. Amén. Para que nos demos cuenta que no solamente se trata de orarle al Señor, porque a veces no sabemos cómo orarle. Amén. Salmo 78, capítulo 8. Y dice: y no sean como sus padres, generación de contumacia y rebelde, generación que no dispuso su corazón ni fue fiel para con Dios su espíritu. Los hijos de Efraín, arqueros armados, volvieron las espaldas en el día de la batalla. No guardaron el pacto de Dios, ni quisieron andar en su ley, sino se olvidaron de sus obras y de sus maravillas que les había mostrado. Delante de sus padres hizo maravillas en la tierra de Egipto, en el campo de Zoán. Dividió el mar y lo hizo pasar, detuvo las aguas como un montón. Les guió de día y de noche, y toda la noche con resplandor de fuego. Hendió las peñas en el desierto y les dio de beber como de grandes abismos, pues sacó la peña corrientes y hizo descender aguas como ríos. Pero aún volvieron a pecar contra él, rebelándose contra el Altísimo del desierto, pues tentaron a Dios en su corazón, pidiendo comida a su gusto. Fíjese, ellos estaban haciendo exactamente lo que quiso hacer Satanás con Jesús cuando le dijo: si eres el Hijo de Dios, convierte esta piedra en pan. Estaban tentando a Dios, hermanos. Amén. Dice: y hablaron contra Dios diciendo: ¿podrá poner mesa en el desierto? No, claro que no. Supuestamente, ¿verdad? Para ellos. He aquí, ha herido la peña y brotaron aguas de torrentes inundaron la tierra. ¿Podrá dar también pan? Imagínense. ¿Dispondrá carne para su pueblo? Por tanto, oyó Jehová y se indignó. Se encendió el fuego contra Jacob y el furor subió también contra Israel, por cuanto no habían creído en Dios, ni habían confiado en su salvación. Sin embargo, mandó a las nubes de arriba y abrió los cielos e hizo llover sobre ellos maná para que comiesen, y les dio trigo de los cielos. ¿Se acuerdan todo el maná que ellos juntaban? Amén. Dice: pan de nobles comió el hombre, les envió comida hasta saciarles. Movió el solano en el viento y trajo con su poder del viento sur, e hizo llover sobre ellos carne como polvo, todas las codornices que cayeron allí en las tiendas que tenían. Amén. Las hizo caer en medio del campo, alrededor de sus tiendas, comieron y se saciaron. Les cumplió Jehová su deseo. Fíjese, tentaron a Dios, pero ahí no termina. Dice: no habían quitado de sí su anhelo cuando estaban la comida en su boca, cuando vino sobre ellos el furor de Dios, e hizo morir a los más robustos de ellos y derribó a los escogidos de Israel. Amén. El Señor les dio lo que ellos querían. Lo estaban pidiendo y se los dio. Pero ¿qué hicieron? Tentaron a Dios y ahí está. Les llegó también. Ahora sí que el Señor ajustó cuenta con ellos. Amén. Mire, lo voy a llevar a otro pasaje. Bueno, eso lo vamos a parafrasear un poquito para terminar. En primera de Samuel hay un capítulo donde Samuel 8, de 4 al 18 dice que llega el pueblo a exigirle un rey a Samuel.
Amén. Fíjese, llega el pueblo y dice: Samuel, queremos un rey. Todas las naciones tienen un rey. Nosotros queremos un rey. Entonces Samuel se molesta y le dice: ¿qué están pidiendo? Eso no está bien para nosotros. Dice: nosotros queremos un rey. Entonces Samuel se siente un poco molesto y va con Dios y le dice al Señor: Samuel, está bien, dile que se escojan el que ellos quieran. No, tú no te preocupes, pero Señor, es que no te están desechando a ti, me están desechando a mí. Es lo que dice el Señor. Amén. ¿Y qué pasó? ¿A quién escogieron? A Saúl. Amén. ¿Y quién fue Saúl? El peor de los reyes, hermano. Porque los orilló, los apartó y hizo lo que quiso. Pero ¿qué pasó? Les contestó, dio la oración también a ellos. Ahora usted dirá: hermano, ¿estará bien lo que estamos orando? O alguien se preguntará en algún lado, en algún momento: ese hermano lo único que está haciendo está confundiendo a la gente. No sabe cómo va a orar a la gente. Y yo le diré un rotundo no. Amén. Yo no le voy a decir: no oren, oren, pidan. Hermanos, pidamos, oremos con fe, como dice el Señor. Amén. Hay algo que el Señor nos da sin reproches, y es sabiduría. Pidamos sabiduría para saber lo que estamos pidiendo. Amén. Sabiduría. Por ejemplo, casi no se oyen oraciones como por ejemplo, que diga: Señor, hazme como tú día a día para que yo sea diferente y yo note mi trabajo y sea de tu agrado. Eso no se mira. No se mira, la verdad. Siempre se mira que estamos orando por enfermedades o por el propósito de alguien o por un viaje, pero tampoco vamos a decir que no se puede. Pero oremos con humildad, porque de esa forma nosotros vamos a saber si el Señor nos va a contestar o no. Y si nos pasa como Abraham, que tardó 25 años, tu gracia me sostenga, Señor. Así, tenemos que ser humildes en la oración, porque si oramos como los demás decretan y todo, no estamos haciendo nada. Y nos puede venir el juicio de Dios en lo que nosotros estemos orando, y eso no nos conviene. Amén. Oren con fe, como dice el Señor. Oren con fe, pidiendo todo lo que queramos. Pero sabemos que si están los propósitos de Dios, va a ser para nosotros. Si no, mejor esperemos a que el Señor nos responde. Ahora, esto nos va a ayudar, mis hermanos, para tomar decisiones a nuestra vida futura. Nos enseña. Por ejemplo, podemos decir: Señor, está en tu anhelo o en tu deseo que yo me mueva de casa, agarre una casa, me endrogue con el banco. ¿Tú quieres, Señor? Seamos dependientes de Dios. Seamos dependientes a preguntarle y decirle: Señor, ¿es tu propósito? ¿Tú quieres realmente que eso sea para mí? Si nosotros pensamos movernos a otro lugar, a otra iglesia, ¿es tu propósito, Señor? ¿Tú quieres? Muéstrame, dime, ¿qué debo de hacer? Pidámosle siempre al Señor, mis hermanos, sabiduría. Ser un marido más amoroso, más responsable, un hermano más trabajador en la obra del Señor. Pidámosle cosas que le agrade al Señor. Y yo le aseguro que si usted le dice: Señor, enséñame a ser como tú, el Señor le va a decir: me urge contestarte y te voy a mostrar día a día que te escucho para que seas mejor. No quiero que se queden con la idea de que yo no le estoy diciendo que no ore, porque muchos podrán decir: entonces, ¿qué no oro? Yo no estoy diciendo eso. Ora con fe, pidiéndole al Señor, pero ora con humildad, y tú sabrás esperar como Abraham. Si la decisión tiene 25 años para que el Señor te conteste una oración, tiene que decir: tu gloria me sostenga. Así es, hermano. Siempre llegando con humildad al Señor. Amén. Oremos, mis hermanos. Ese es el mensaje que el Señor tiene para su vida.